Buenos días, mi nombre es Jessica Urrego y voy a explicar una presentación sobre estructura de datos. Primero, ¿qué es una estructura de datos? La estructura de datos es un tipo de dato compuesto que permite almacenar un conjunto de datos de diferente tipo. Mediante una estructura de datos se le da una forma de organizar un conjunto de datos elementales con el objetivo de facilitar su manipulación. Un dato es elemental en la más mínima información que se tiene en un sistema. Una estructura de datos define la organización e interrelación de estos y un conjunto de operaciones que se puede realizar sobre ellos. Las estructuras de datos tienen unos tipos de datos. La estructura se divide en datos simples y datos compuestos. Una estructura de datos simple puede ser los caracteres, los números enteros o decimales, etc. Mientras que una estructura de dato compuesto puede ser de vectores, estructuras, listas. Los elementos o componentes de una estructura se llaman miembros. Una estructura puede ser compuesta por cualquier cantidad de miembros, donde cada uno de ellos tendrá un único nombre, al que se le denomina nombre de miembro. En el ejemplo tenemos 5 miembros, cada uno es el nombre del miembro 1, es marca, referencia, cantidad, precio y vendedor, y el tipo de dato que se le da. Entonces para marca se le da un arreglo de caracteres de tamaño 20, para referencia un entero, cantidad un entero, precio un decimal y vendedor un arreglo de caracteres de tamaño 20. En el ejemplo me quedó mal el tipo de dato cantidad, ahí era un entero. Lo siguiente es que las estructuras de datos pueden ser de dos tipos: estructuras de datos estáticas y estructuras de datos dinámicas. Las estáticas son aquellas a las que se les asigna una cantidad fija de memoria cuando se declara la estructura, es decir, su tamaño en memoria no puede aumentar ni disminuir mientras que el programa se encuentre en ejecución. Y las dinámicas son aquellas estructuras cuya operación en su memoria pueden aumentar y disminuir en su tiempo de ejecución. Para declarar una estructura se utiliza inicial el struct igual al nombre de la estructura, tipo de miembro y nombre del miembro. Entonces el struct es una palabra reservada que nos indicará que los elementos que vienen agrupados a continuación entre llaves componen una estructura de datos. El nombre de la estructura pues es el nombre que se le ha asignado. El tipo de dato de miembro es el tipo de dato que corresponde a cada miembro, y el nombre del miembro son los campos que formarán la estructura de datos. Deben estar precedidos por el tipo de dato al que pertenece. Entonces, como lo expliqué en el anterior, ya se le asignó qué tipo de dato es. Para declarar una variable se declara para especificar su nombre, sus características, ubicación y cantidad. Determinan las características de la variable. Declaración. Entonces, para declarar, la declaración específica simplemente es el nombre y el formato de la estructura de datos, pero no reversa un espacio en la memoria. Como tenemos el ejemplo, entonces está el struct, la marca es tipo char, referencia unit, cantidad unit, el precio es un float porque es un decimal y vendedor es un char de 20. Siempre va entre llaves. Cada definición de variable creará un espacio en memoria en donde almacenará los datos de acuerdo al formato estructurado, donde en la declaración las variables que sean utilizadas en el programa se podrán listar inmediatamente después de la llave de cierre de la declaración de la estructura. Y como segundo, las variables se podrán listar seguidas del nombre de la estructura. Hay de tipo constantes literales declaradas, constantes de expresión. Las constantes, una constante es un dato cuyo valor no puede cambiar durante la ejecución del programa. Recibe un valor en el momento de la compilación y este permanece inalterado durante todo el programa.
Las constantes literales son variables de cualquier tipo que se utilizan directamente, no se declaran ya que no tienen nombre, y las constantes declaradas también son conocidas como constantes con nombre, son las que se declaran en la sección const asignándoles un valor directamente. Las constantes de expresión, estas también son declaradas en la sección const. La diferencia es a que estas no se les asigna un valor directamente, sino que se les asigna una expresión. Ahora voy a explicarle cómo se inicializa una estructura, una declaración de una estructura. Lo primero que se puede realizar dentro de la sección de código del programa, siendo parte de la definición de la estructura, se deberá especificar los valores iniciales entre llaves después de la definición de la variable estructura. El tamaño, entonces el tamaño de una estructura, los objetivos correspondientes a procedimientos o funciones recursivas, ya que en el tiempo de la compilación no se sabe el número de variables que serán necesarias. Las estructuras dinámicas de datos tales como listas, árboles, ya que el número de elementos que la forman no es conocido hasta que el programa se ejecuta. Para determinar el tamaño utilizamos el operador como se ve en el ejemplo sizeOf, el cual se aplicará sobre una variable que es la que tenemos acá, o sobre un tipo de datos, entonces sobre un tipo de dato específico o sobre la variable. Para el acceso a una estructura de datos, el acceso a una estructura de datos se da mediante el operador de punto o el operador flecha o puntero. El operador de punto la asignación de los datos a los miembros de una variable estructura se hace mediante el operador de punto. El operador puntero sirve para acceder a los datos de la estructura a partir de un puntero. Para poder utilizar este operador se deberá primero definir una variable puntero que apunte a la estructura. La recuperación de información de una estructura. Para poder recuperar la información de una estructura podemos utilizar un operador de asignación, de sentencia de salida printf, como se ve en el ejemplo, operador de punto o operador flechero puntero. Tengo acá lenguajes de programación estructurados que son más utilizados, entonces está SQL, HTML, esos son declarativos, orientados a objetos, está ADA, BASIC, Pascal, C++, Java, y los imperativos también está Java, BASIC, C++ y PHP. Yo escogí el C++ para aprenderlo porque es un lenguaje que puede ser utilizado para cualquier propósito y en cualquier plataforma, porque permite la orientación a objetos y porque es un lenguaje muy completo. Espero hayan entendido mi explicación. Muchas gracias.